Según la organización no gubernamental Global Witness, Colombia es el segundo país más peligroso de Latinoamérica para los defensores de la vida y del medio ambiente. Según escribo esto, ayer y anteayer ya asesinaron a alguno. Según cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, desde 2016 y hasta febrero de este año, 282 líderes sociales habían sido asesinados en Colombia. Y va a más, no a menos. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en la zona de influencia de Hidroituango se cree que hay 643 víctimas de desaparición forzada. Se contabilizan 62 masacres en los 12 municipios donde se desarrolla el proyecto Hidroituango, sumando un total de 372 muertos. ¿Cuántos de estos muertos se deben a la construcción de este megaproyecto y cuántos a las cicatrices de la guerra civil que asoló el país? Los casos más recientes no dejan lugar a dudas. El pasado mayo, 2 líderes que se enfrentaban a Hidroituango fueron asesinados. A Hugo Albeiro Jorge Pérez le mataron a tiros el 2 de mayo cuando iba en moto con un sobrino suyo al que también asesinaron. Deja esposa y 12 hijos huérfanos. A Luis Alberto Torres Montoya le asesinaron 6 días más tarde mientras hacía sus labores de barequeo, minería artesanal. Ambos eran miembros de organizaciones pertenecientes al movimiento Ríos Vivos de Antioquía. Este movimiento ha sufrido 63 amenazas, 6 de sus integrantes han sido asesinados y se han dado 11 casos de desalojos masivos en los que se han visto afectadas 700 familias. Cuanto más se adentra uno en el pasado, más difícil es discernir qué muertos se deben a este proyecto y qué muertos a la guerra. Tal vez sea el momento de escuchar a alguien que ha vivido todo esto para saber cuándo se desató la violencia en torno a este proyecto. Llega Álvaro Uribe y compra las tierras de San Juan de Rodas, que es la mayoría de tierras que hay por acá. Él las compra y apenas las compra llega la violencia y empieza a desplazar gente, Y apenas se da el desplazamiento de nosotros, llega el megaproyecto. Y ese megaproyecto lo aprobó fue más de la gobernación porque es la mitad de EPM y mitad de la gobernación, el 50 y el 50. Cuando ya Álvaro Uribe tenía las tierras acá en el cañón. Sobre el proyecto de la presa de Ituango se venía hablando desde hacía tiempo, pero no fue hasta que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue gobernador de Antioquía entre los años 1995 y 97 que realmente el proyecto echó a andar. Este es el listado de masacres y de muertos en la zona de influencia de Hidroituango que comienzan con el tiempo de su legislación y podrían estar ligadas a este proyecto. Las primeras de estas masacres, las de La Granja y El Haro, en el municipio de Ituango, son ya un caso bien documentado y reconocido como las masacres de Ituango, sobre el que ya se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado colombiano por los actos de tortura y asesinato de pobladores en el municipio de Ituango, así como a la falta de investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. En estas acciones, grupos paramilitares torturaron y asesinaron a los campesinos. Uno de los principales paramilitares involucrados, Francisco Villalba, acusó al entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez de ser el autor intelectual de la masacre de El Haro. El paramilitar fue asesinado. La Corte Suprema de Justicia colombiana y el Tribunal de Medellín investigan ahora la presunta participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en este escabroso crimen. La Corte Suprema declaró el pasado 31 de mayo la masacre de Haro como crimen de lesa humanidad, lo que implica que los asesinatos no prescribirán y, por lo tanto, podrán ser investigados en cualquier momento por el alto tribunal para determinar responsabilidades. Las aguas de este proyecto salpican también totalmente al hermano del expresidente, Santiago Uribe, propietario de la finca La Carolina. En esta hacienda fue creado y entrenado el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, y en ella se cree que habrían sido asesinados al menos 533 personas, muchas de ellas
podrían haber sido arrojadas al río desde este puente, el puente Pescadero. A comienzo de año, los familiares de estas víctimas pedían tiempo antes de comenzar a llenar la presa para encontrar a sus muertos repartidos por este valle. La presa, que no tenía planeado comenzar a llenarse hasta junio, lo hizo en abril, sin explicación alguna. Alguien parece tener prisa por ahogar la memoria colectiva. ¿Quién está detrás de estas muertes? En 1996, con Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia, el bloque minero de las Autodefensas Unidas de Colombia llegó a la zona para combatir a las FARC. El bloque minero fue posteriormente condenado por la masacre de El Aro. Un año más tarde, en uno de los últimos actos de gobierno de Álvaro Uribe, se constituyó la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero, que se encargaría de la capitalización del proyecto de Hidroituango. A finales de 2011, una magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín solicitó investigar hasta qué punto las acciones militares de las Autodefensas Unidas de Colombia habían beneficiado el proyecto energético. Su preocupación se sustentaba en la exposición que hiciera en Medellín la entonces fiscal 15 delegada ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Patricia Hernández, que cuestionaba si hubiese podido existir una relación entre la presencia de los paramilitares en la zona y la creación de la sociedad. En otras palabras, si los paramilitares habían sido enviados allí para limpiar el área e iniciar las obras. No era más que una hipótesis, pero el volumen de información aportado por la fiscal ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín fue tal que los magistrados solicitaron que se investigara a los socios minoritarios del proyecto. La petición se quedó a medio camino. Un año después, la fiscal fue sacada de su puesto y trasladada. Quizás, con las investigaciones de ahora, tengamos más suerte. Quizás. Hasta entonces, los asesinatos y abusos siguen permitiéndose.